En este lunes, el lunes de paro en Santa Cruz, comenzamos con una imagen que yo quiero compartir con usted. Hoy, muy temprano, encendí la televisión y en la Red 1 hacían la cobertura de estas primeras horas del paro. Había una persona, un joven, al que habían golpeado, estaba tendido en el piso, ensangrentado. No tenía conciencia en algún momento y la fue recuperando, lo sé, porque las cámaras de la Red 1 cubrían este hecho. Se acercaron unos jóvenes, entiendo bloqueadores, que estaban bloqueando la zona, Plan 3000. Y se acercaron al muchacho, no a levantarlo, se acercaron a patearle en el estómago, a darle de bofetadas en la cara, a patearle en la cabeza. Se lo cuento porque lo vi, porque lo registró una cámara, la cámara de nuestros colegas de la Red 1. El periodista estaba a 2 metros, narrando estos hechos. Qué terrible seguir conviviendo con la violencia, de un lado o del otro, igual de cuestionable, también cuestionable, el trabajo de nosotros, los medios y los periodistas. Bienvenidos. De bailar. Estamos acá en estudio y le digo gracias por aguardarnos acá, por llegar puntual a Rodrigo Puerta, director ejecutivo de la FAM, que había estado, le comentaba, en La Razón Radio, y es un placer tenerlo acá. Gracias por el esfuerzo de venir hasta los estudios. Bienvenido, Rodrigo, al Piedra, Papel y Tinta. Muchas gracias, Claudia. Es un enorme placer estar en La Razón, en Piedra, Papel, Tinta. Y bueno, compartir unos criterios que sin duda van a ser importantes para nuestra población. Sí, pensamos que es pertinente su presencia hoy porque nos trae también las visiones municipales que tienen que ver con este paro en Santa Cruz. Y para hablar de Santa Cruz tenemos obviamente que hacer un llamado a las voces desde Santa Cruz. Voy a comenzar agradecida como siempre con María René Álvarez, que siempre dice sí a nuestras invitaciones y yo reconozco su tiempo y la voluntad de participar en este espacio. Diputada de Creemos por Santa Cruz. María René, bienvenida. ¿Me escucha bien? Estoy con un resfriado terrible. Espero que me escuche bien. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Muchísimas gracias, querida Claudia, por la invitación de siempre. Aquí predispuesto en una jornada que tenemos en el departamento de Santa Cruz, de un paro contundente, un paro que evidentemente va en pro de una protesta justa, una protesta necesaria en todo caso, acerca de lo que es el censo, un censo de encuesta nacional, una actividad que evidentemente es emergente, preponderante en este sentido, para poder establecer las políticas públicas desde las regiones y obviamente reflejada en todo el territorio nacional. Diputada, antes de dar la bienvenida a nuestro tercer invitado, me gustaría también que nos diga qué es lo que realmente es urgente en el marco del censo, qué es lo que a usted como legisladora más le preocupa y justifica en el paro. Bueno, el paro evidentemente se lleva en el departamento de Santa Cruz, un departamento con estadísticas de índices de crecimiento tremendo, un departamento donde recibe la mayoría de la migración de los bolivianos que vienen de los distintos departamentos del país, evidentemente a buscar mejores días, aportar con el desarrollo de este departamento tan grande que siempre, reitero, ha abierto los brazos a todo aquel que llega a este departamento, ¿no? No solamente hablamos de la ciudad como tal, como Santa Cruz, hablamos también de las provincias. Yo soy representante de las provincias del departamento de Santa Cruz y en este sentido tenemos también una sobrepoblación que lamentablemente no es atendida, los recursos tanto de los municipios como de la gobernación. Y también tenemos que ser muy específicos en las universidades, es decir, no se cuenta con una atención real y obviamente como debería ser de salud, de educación, de los servicios básicos que son muy, obviamente como dice su nombre, básicos para poder llevar un estilo de vida,
son muy necesarios, son preponderantes y en este sentido reitero, esta es la necesidad que nos lleva lamentablemente a hacer este tipo de medidas ciudadanas, además que están constitucionalizadas, el derecho a la protesta pacífica, y en este sentido hemos entablado mediante el Comité Interinstitucional que se conformó a la cabeza del rector de la universidad para poder coadyuvar. Si usted recuerda, Claudia, este comité viene prácticamente desde el inicio de año queriendo entablar mesas de diálogo, mesas de trabajo, con el único afán de que se lleve a cabo un censo eficaz, un censo pronto, un censo transparente, y siempre con la predisposición de coadyuvar, pero lamentablemente todas las puertas fueron cerradas mediante los mecanismos legislativos que nosotros tenemos también como diputados nacionales. Hemos hecho llegar una serie de peticiones de informe escrito para que se nos informe acerca del avance, de cómo se estaba llevando a cabo el proceso censal. Lamentablemente nunca fueron respondidos y evidentemente esto fue pasando el tiempo, y esta negación por parte del gobierno central, por parte de la institución, en todo caso del INE, por poder transparentar el trabajo, no había ningún tipo de predisposición de hacerlo. Entonces, se llega a esta instancia porque también se le da un plazo al gobierno para entablar un diálogo honesto, un diálogo sincero, un diálogo que realmente beneficie a las regiones, no solamente al departamento de Santa Cruz, pero lamentablemente oídos sordos sacan o se escudan en una resolución acerca de una reunión que hubo obviamente con 8 gobernadores y que no tiene incidencia, pues, ¿no? O sea, constitucionalmente está establecido de que el presidente en todo caso tendría que, como me lo hizo mediante un decreto, pero con la explicación correspondiente técnica de por qué la suspensión del censo. Y en este caso lo han revertido ya a un discurso político, a mi criterio, de decir, bueno, pero reúnanse con los 8 gobernadores, finalmente ellos fueron los que pidieron, cosa que no tendría que este comité que se conformó, este consejo, no tendría la tuición necesaria para poder ellos postergar el censo. En este sentido, vemos de necesidad imperante de que se lleve a cabo el censo, si bien ya no hay las condiciones técnicas, porque obviamente ya lo han manifestado, no hay avance en la cartografía, no hay avance en la boleta censal, pues sería demasiado irresponsable llevarlo el censo del año 2022, además que no están dadas las condiciones. Pero ¿por qué postergarlo 2 años? ¿Por qué postergar el desarrollo? ¿Por qué postergar obviamente los recursos que nos corresponden al departamento de Santa Cruz y al resto de las regiones del país a 2 años más? Una condición incierta. Se supone que el censo tendría que medir la radiografía real en lo que nos encontramos en el territorio nacional, reitero, para establecer políticas públicas, para el mejoramiento de la calidad de vida. También es preponderante, evidentemente, la redistribución de escaños parlamentarios, la representación política en este sentido, y evidentemente una serie de necesidades que puedes ver reflejadas mediante un censo. El presidente podría establecer estrategias de políticas públicas para las distintas regiones, pero al parecer no hay interés de hacerlo, y lamentablemente, con mucho pesar digo, ya se viene a politizar el tema censo, una necesidad imperante para el territorio nacional. Gracias, diputada. Presento a mi tercer invitado. Estoy con el diputado por el Movimiento al Socialismo en Santa Cruz. Jerjes Mercado, ¿está usted en Santa Cruz? Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Y, por supuesto, la misma pregunta, el motor, lo que ha disparado este paro y, sin duda, la evaluación del paro a estas horas ya en Santa Cruz. Buenos días, querida Claudia. Un gusto saludarla a usted, a mi colega diputada Álvarez, al licenciado Rodrigo Puerta. Como siempre, un placer conversar en piedra, papel y tinta. También van a disculpar, estoy con un resfriado que apunta a ser COVID, pero no quería fallarle y por eso estamos aquí en este momento. Hay que aclarar que esto no es un paro cívico, esto es un bloqueo. Yo he estado recorriendo las calles cruceñas a partir de la medianoche y lo que se ha conformado es un bloqueo. Y por cierto, el bloqueo ha sido un estrepitoso fracaso, a pesar de que han movido grupos de choque queriendo obligar
a los ciudadanos que quieren transitar a que depongan eso y acaten el bloqueo. Santa Cruz está bloqueada por los grupos de poder en este momento en contra de la voluntad de las grandes mayorías que quieren y necesitan trabajar. Los transportistas quieren salir a trabajar y muchos lo están haciendo. En el centro no tanto, pero en las laderas, en la villa, en la doble vía La Guardia, en el Plan 3000, en la Cuchilla, están normalmente trabajando. Los gremiales están también trabajando, excepto en los lugares más céntricos, donde son sujetos, por supuesto, de saqueo y de arbitrariedad física. Han habido casos esta mañana, ya lo comentó usted, Claudia, lo vi también yo, cuando un joven que quería transitar ha sido golpeado. En el Plan 3000, los grupos de choque con palo, combate, han ido a querer obligar al Plan 3000 a que acate un bloqueo. Eso no es paro cívico, es un bloqueo. ¿Y todo por qué? Porque Fernando Camacho y sus acólitos de los grupos de poder quieren disimular su incapacidad e irresponsabilidad. Incapacidad, ¿por qué? Quiere tener más plata cuando hace un inútil, solamente ha invertido el 9% de su presupuesto y el 27%, perdón, la inversión pública 9% y 27% de ejecución presupuestaria a junio. La peor gobernación. Por otro lado, digo irresponsable porque hubo un lugar donde se lo invitó para que vaya, puertas cerradas, dice la diputada. Las puertas de la Comisión Nacional de Autonomías estaban abiertas para los 9 gobernadores. Estaban abiertas para los indígenas, las autonomías indígenas y para los municipios. Y fue allí donde se consensuó que se lleve adelante hasta el 2024 el referéndum. La voz de los cruceños lamentablemente no pudo ser escuchada por la irresponsabilidad de este inútil el gobernador, que no pudo ir poniendo pretextos insulsos. Dijo que se le cruzaba con una declaración ante la fiscalía. Eso él podía tramitar tranquilamente que se la suspenda, que por cierto se suspendió y después salió con que no había boleto, no había cómo llegar a La Paz. O sea, si él hubiera asistido a esa reunión, ahí se hubiera dilucidado, discutido y probablemente no se hubiera asumido la decisión que se asumió. Pero prefiere confrontar, prefiere sacar a sus huestes a la calle y obligar a los cruceños a que se queden en la casa, cuando el departamento lo que necesita es producir. 200 millones de bolivianos le cuesta al departamento y a Bolivia por cada día de paro. Y fíjese que no es la primera vez. Hace 3 semanas, 4 semanas atrás, estaban bloqueándolo porque él no pagaba la regalía a los municipios. Hace 2 meses estaban bloqueando aquí porque no quería comprometerse a la carretera kilómetro 13 Buenavista. El año pasado bloquearon 9 días defendiendo a los corruptos, defendiendo a los narcotraficantes, defendiendo a los contrabandistas, porque obligaron a bajar la ley de lucha contra ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Eso fue un costo también para el departamento. Y finalmente, por culpa de este señor también, es que en octubre y noviembre tuvimos 21 días de nuevamente secuestro de esta ciudad. Y todo eso son costos para el país, son costos para el departamento. Por eso no me extraña que aquí él goza solamente de una popularidad del 2%. Es el peor gobernador, el menos popular y por supuesto el más inútil de todos. Quiero decirle que ha sido un fracaso. Yo he estado recorriendo las calles cruceñas, está en el centro relativamente expedito y en la ciudadela está trabajando la gente normal. En ciertos lugares han habido algunos enfrentamientos. Usted ve esa imagen, por ejemplo, banderas solitas, no hay un alma ahí, solamente han amarrado las banderas y obviamente están perjudicando a la gente. Yo venía a 12:30 de la noche, eran 3 personas que estaban bloqueando la Santos Dumont anoche, 12:15, 12:30, y teníamos que hacer el lance porque 3 personas habían puesto sus banderas ahí, estaban perjudicando, y si sale a ver por el centro de la ciudad, esa es la situación. Donde hay bloqueo fuerte es donde están los grupos de choque con sus bates, con sus palos, para impedir que la gente trabaje y circule, es decir, violando el derecho de los que quieren trabajar y progresar. Estoy de acuerdo en que paren
Los que quieran pararse, que se paren en una esquina y no perjudiquen al resto, porque mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Entiendo también, para pasarle la palabra a nuestro invitado acá en estudios, a Rodrigo Puerta, director ejecutivo de la FAM, entiendo también que hay tensiones tanto a nivel institucional entre distintas instituciones en Santa Cruz. Ya no es un mismo bloque, creo que también se está generando un examen de fuerzas, de representatividad en Santa Cruz, y hay una disonancia, me dirá si me equivoco, entre el Santa Cruz urbano y los cinturones alrededor. Quisiera hablar de los municipios. Hay alcaldes de 33 municipios cruceños que indicaron que no acatarán la medida en sus territorios. ¿Qué es lo que está sucediendo ya en el campo y en las tensiones municipales, Rodrigo? ¿Cuál es su percepción después de haber escuchado a la diputada Álvarez y al diputado Mercado? Bueno, un saludo cordial también a la diputada Álvarez y al diputado Mercado. Un placer compartir también criterios con ellos. La semana pasada hubo un congreso de AMDECRUZ, la Asociación de Municipios de Santa Cruz. Y si bien, como bien apunta Claudia, han habido 33 más o menos municipios que han participado en ese congreso, no significa que los que no han participado no hayan tomado alguna definición o postura en torno a este tema. El reporte que tenemos el día de hoy de nuestra asociación, hemos conversado con la gente de nuestra asociación, que es parte de la FAM, es que el 90% de los municipios de Santa Cruz no han acatado el paro y que hay alrededor de 5 o 6 municipios solamente que de manera expresa habrían manifestado la aceptación de esto, bueno, que se ha venido... ¿Cuál sería la frontera? ¿El estar más cerca de un centro urbano o son más fronteras ideológicas, según su parecer? Yo creo que los elementos que se han debatido en el Congreso de AMDECRUZ son los que definen con claridad el tema. Primero, que los municipios de Santa Cruz están en contra de que se vulneren los derechos de las personas y bueno, de las instituciones. Estamos hablando del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la circulación, el derecho a la estabilidad económica. Y esos derechos están siendo vulnerados con esto que se denomina paro, pero que en realidad es lo que apuntaba el diputado Mercado. Es un bloqueo a los derechos de las personas. Eso se ha debatido en el seno del Congreso de AMDECRUZ y no es un tema necesariamente ideológico porque estaban representados muchos colores políticos. Tiene que ver con más bien esta vulneración de los derechos que se hace a los pobladores de los otros municipios en Santa Cruz, pero también tiene que ver con esta vulneración que se puede dar a la estabilidad económica y a este momento que vive el país de recuperación, ¿no? No son momentos de establecer estos mecanismos de bloqueo a los derechos, más bien deberíamos avanzar en la recuperación económica y en la lucha contra el COVID. Eso es lo que ha expresado AMDECRUZ. Yo voy a dar paso a una ronda más y sí les voy a pedir, diputados en Santa Cruz, que intentemos una intervención más corta porque si no, no nos va a dar tiempo. Y mi pregunta también va a ser corta. Terminado este paro para Santa Cruz o bloqueo, si tomamos las palabras del diputado por el MAS, paro, bloqueo, Santa Cruz está en tensión hoy por el censo, por el plazo para el censo, más todo lo que se había mencionado acá anteriormente. Mi pregunta concreta es, después de esta jornada, ¿qué va a suceder mañana? ¿Qué se va a modificar en el escenario político? ¿Qué esperan mañana después de este paro? Diputados, comenzamos con la diputada, por favor, de Creemos, María René. Claudia, quería agarrar las palabras de los ambos invitados, donde manifiestan de la vulneración de derechos.
Ahora estamos hablando de que se nos está vulnerando el derecho a cada uno de los bolivianos de poder ser censado, a cada uno de los bolivianos que necesitamos mejores días en nuestro país, a cada uno de los bolivianos que necesitamos de políticas públicas para poder acceder en el crecimiento de cada una de nuestras regiones. O sea, no entiendo la necesidad de querer obstaculizar. En realidad es reitero, esta necesidad imperante que tenemos todos los bolivianos, como es el censo. O sea, esto va a reflejar la proyección de desarrollo que tengamos de aquí para adelante. No entiendo cuál es el desinterés por parte del gobierno central, que en todo caso debería ser el más interesado en llevar a cabo esta actividad censal, y en este sentido querer apuntar hacia algún actor político o apuntar hacia un sector no me parece lo responsable o lo correspondiente, porque reitero, seguimos nosotros mismos sin acceder evidentemente a mejores días, a mejores condiciones por una necedad o un sesgamiento político. No podemos nosotros negar que Santa Cruz es el departamento que representa el crecimiento, el 33% de los recursos que van al TGN los aporta pues el departamento de Santa Cruz. El colega diputado evidentemente puede dar fe de aquello, o sea, de todo lo que se vive en el departamento de Santa Cruz, y en este sentido no me parece evidentemente justo, correcto, politizar una situación tan importante. Además que no olvidemos que semanas atrás nos decían que todo estaba encaminado para poder llevar el censo, o sea, unas mentiras sistemáticas, unas mentiras descaradas, irresponsables por parte de los funcionarios que deberían operar y funcionar para que el censo se realice el año 2022, este año, esta gestión, y también, decir con mucha tristeza de que se nos fue a mentir al Parlamento. O sea, hemos aprobado 2 préstamos millonarios para que se lleve a cabo esta actividad censal. ¿Dónde queda esta situación? ¿A quién le estaban mintiendo? Le estaban mintiendo a los parlamentarios, mediante los parlamentarios, al resto del país, porque esos préstamos se aprobaron con la condición donde se nos manifestaba, donde se nos mintió en todo caso de que todo estaba ya en normativas para llevar el censo del año 2022, que la boleta censal estaba preparada, que el mapa cartográfico de la misma manera, y en este sentido se aprobaron dos préstamos. ¿Responsabilidad de quién? ¿Sobre quién va a caer esa responsabilidad? ¿A quién pretendían mentirle? ¿A las instituciones internacionales que le prestan dinero al país? Entonces, yo creo que la situación va más allá de cerrarse en lo político, de echar culpas a algún actor u otro sector. Esto no se trata de poder politizar quién tiene más popularidad o no. Aquí estamos hablando de la necesidad emergente que tiene todo un país de poder ser cuidado, de poder ser tomado en cuenta en lo que es el conteo de las poblaciones que tenemos. No son tomados en cuenta, pues la migración que ha venido desde Santa Cruz desde hace más de 10 años no son tomados en cuenta. Y en este sentido es muy importante. Me parece que esto es más que político, pues sacarlo de ese contexto. Esta es una necesidad imperante de todo un país. Y en este sentido, ¿cuáles son? Usted pregunta, ¿qué sigue de aquí para adelante? Por supuesto que van a haber más medidas de presión, porque no tenemos oídos por parte del gobierno. Esperemos que después de esta jornada haya un acercamiento con el departamento de Santa Cruz. El departamento de Santa Cruz no es enemigo de Bolivia y lo quieren ver. Yo estuve escuchando las últimas intervenciones del presidente del país, el presidente de Bolivia, diciendo que el censo no significa más recursos, que el censo no significa mejoramiento de vida. Por favor, estamos hablando con un economista. ¿Cómo puede el presidente de este país dirigirse de esa manera tan despectiva hacia el departamento de Santa Cruz? Entonces, seguramente se va a evaluar la jornada. Esperemos que siga pasando y transcurriendo sin ningún incidente, porque sí, en lo que le doy la razón al colega Jorge es de que hay grupos de choque, pero lamentablemente los grupos de choque vienen por parte de los afines del movimiento al socialismo, que siempre quieren tergiversar en todo caso una situación pacífica, una jornada de paro que todo ciudadano está derecho a establecerlo y hacerlo.
Gracias, diputada. Diputado Jerjes, la misma pregunta, ¿qué va a pasar? La diputada nos dice que las medidas de presión, si el gobierno no escucha a estas interpelaciones desde Santa Cruz en las calles, van a seguir con las medidas de presión, a menos que el gobierno pueda sentarse y aproximarse. ¿Sucederá esto? La misma pregunta, ¿qué va a pasar mañana? Primero que nada, yo no sabía que la Unión Juvenil Cruceñista fuera masista. Y son los unionistas los que han estado apaleando y pegando gente, y con sus bates en la mano, por si acaso. Un primer tema. Un segundo tema, tiene razón el presidente Arce cuando habla del censo. El censo no implica necesariamente más recursos como algunos lo están planteando. El censo es un ejercicio técnico, es una radiografía que se saca a la situación de vivienda, a la situación de condiciones de esa vivienda y condiciones de vida de los bolivianos. Eso es el censo. Y habrán algunos casos en los cuales, en función de lo que establece la norma, a un departamento se le dará y a otro departamento se le quitará. Eso también hay que decirlo con mucha claridad, ¿no? Porque de donde ha habido gente que se ha vaciado, se han ido a esos departamentos, lo más probable es que pierdan. Y eso algunos no lo están viendo. Y por otro lado, tampoco es isofacto, porque hay muchos factores. La gente va y se censa normalmente al lugar donde nació o donde están sus raíces, etc. Entonces hay que ver eso, cómo va a ser el resultado. Es adelantarse a los hechos, hablar de más salud, más educación, cuando hay un censo. El censo no garantiza per se eso. Y en cuanto a política pública, hay políticas públicas muy claras, con censo o sin censo. Está el PEDES y está la agenda patriótica, que son políticas públicas que están en curso en este momento. Ahora, otro tema que es bueno aclarar, el censo va, no es que no va a ir, el censo va a ir. Y lo único que está pasando es lo que ha pasado en otros países también. Son cerca de 10, 15 países latinoamericanos que han tenido que postergar su censo por el tema del COVID, por el tema de la ruptura de la cadena de suministros. Y ahí este diputado justamente fue el principal interpelador del ministro de la Presidencia. ¿Por qué? Porque sí queremos que se garantice el censo. Y ahí nos mintieron. Efectivamente nos dijeron que estaba en un elevado porcentaje de avance y la cartografía nos dijeron que era más bien uno de los riesgos. Nos habló el ministro Cusicanqui de varios riesgos. Uno de los primeros riesgos era que no hay en este momento no normalizado la cadena de suministro para la importación de tablets, que son cientos de miles de tablets que tienen que importarse para que los que van a censar manejen este equipo. Y lamentablemente con el COVID y con la guerra de Ucrania y Rusia, se ha roto la cadena de suministros. Hay una crisis de los containers que llaman en el mundo, un riesgo. Otro segundo riesgo que nos planteó era el tema de los conflictos de límites. Santa Cruz, justamente, la ciudad de Santa Cruz inclusive, tiene conflicto de límite con Guarne, tiene conflicto de límite con Cotoca, tiene conflicto de límite con Paurito, tiene conflicto de límite con La Guardia. De los 56 municipios de Santa Cruz, al menos 40 tienen problemas de límite, sin contar los límites ya intradepartamentales e interdepartamentales. Entonces, esos riesgos nos los alertó y también nos alertó del problema que sería politizar esto. Y lamentablemente la oposición lo ve al censo como un tema político y no como un tema técnico. El censo tiene que ir y tiene que hacerse lo más antes posible. El decreto supremo 4760 no dice que sea en mayo o junio, dice máximo hasta mayo y junio. También quiero recordarle que en la cláusula adicional le da la orden al INE para que máximo el primer trimestre de 2024, saque la resolución marcando fecha. Pero son tiempos límites, no es que necesariamente va a ser ahí. Lo que sí yo también insisto y pido es que se haga lo antes posible, pero guardando que sea transparente, guardando que sea coordinando con los municipios para que las cartas, la cartografía, sirva también al catastro municipal y no se dupliquen esfuerzos. Pero también que los resultados en general que arroje el censo nos sirva realmente para establecer esas políticas públicas hacia adelante.
Eso es lo más importante. Si es 6 meses antes o 6 meses después, por lo menos para este diputado, no hay problema siempre y cuando se lo haga y se lo haga bien hecho, que es lo que realmente interesa. Quiero Ojalá cerrar, que las diputado. autoridades se pongan las pilas y se puede hacer un poco antes del tope límite que se les ha puesto. Pero reitero, estos temas debieron abordarse no en la calle apaleando a los que quieren trabajar. Debió tener los pantalones nuestro gobernador y hacer conocer lo que piensa él y mucha gente del departamento. Porque también hablan a veces por el departamento y no son las personas llamadas a hablar por el departamento. Cuando dicen lo ofenden a Santa Cruz, yo le digo que es un incapaz, un inservible, un cabecejón del gobernador. Y lo estoy diciendo a él, no le estoy diciendo a Santa Cruz, porque yo soy cruceño y defiendo los intereses del departamento. Voy a cerrar hablando de los límites con Rodrigo Puerta, los límites y las coordinaciones en los municipios. Hay una urgencia, es decir, todos, Santa Cruz y no Santa Cruz como país, necesitamos hacer esta radiografía para saber quiénes somos, cómo estamos, las condiciones, y a partir de ahí, sí, obviamente un tema de recursos, pero sobre todo de planificación de un país tan complejo como Bolivia. Por favor, para terminar, los límites y la coordinación con municipios. Bueno, hay que remarcar un elemento fundamental y tiene que ver con que el censo es una prioridad nacional y esa prioridad nacional también ha sido ratificada por el consenso del Consejo Nacional de Autonomías. ¿Qué implica esto? Implica que ahora el proceso del censo tiene nuevos elementos, tiene nuevas metodologías, tiene nuevos actores con los cuales hay que consensuar. El censo es una competencia privativa del nivel central del Estado. Como competencia privativa se ha llevado adelante en ese marco los 30 últimos años. Vale decir, el nivel nacional definía la cartografía censal, el nivel nacional definía la boleta, definía muchos elementos que en algún momento podrían ser hoy por hoy considerados como irruptivos dentro del tema de las autonomías, en particular el tema municipal. Por lo que apuntas, el tema de los límites. Cuando no hay límites definidos, cuando los gobiernos municipales no han hecho su proceso de delimitación, y eso sucede en la mayor parte principalmente de las regiones metropolitanas donde está la mayor presión poblacional, el Instituto Nacional de Estadísticas tiene que utilizar un instrumento denominado límite referencial, que ha sido establecido en el año 2002 por un decreto de Tuto Quiroga. En el momento en el que se iba a definir esta utilización de este límite referencial es donde iban a surgir los problemas. Hemos visto que hay municipios que, por ejemplo, dicen me han quitado manzanos, me han aumentado manzanos, etcétera, pero es porque se usa la cartografía, porque se usa el límite referencial. Entonces, hemos visto que se estaba estructurando una serie de peligros que iban a afectar al censo. Uno de los peligros tenía que ver con esto, con que se utilice la línea referencial y que sobre eso se monte una argumentación política y un esquema de conflictos. Entonces ahí consideramos absolutamente prudente reprogramar el censo, pero además los municipios hemos ganado un acuerdo importantísimo en el Consejo Nacional de Autonomías, que es poder participar y alimentar a la cartografía censal, un elemento que en los 3 censos anteriores no existía y que en realidad le correspondía simplemente al nivel central del Estado hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se viene a continuación? Se viene un proceso de consensos. Hay en los próximos días, el miércoles en específico, una reunión con los alcaldes de capital. Y esperamos que en esa reunión el elemento central tenga que ver con esto, poder consensuar las cartografías de los propios gobiernos municipales con la cartografía censal, que no es lo mismo, que puede alimentar una a la otra, pero eso requiere
tiempos, requiere metodologías, requiere mayor espacio de consenso y participación. Y es ahí donde vemos una excelente oportunidad para que se pueda avanzar en términos de actas de conciliación entre municipios. Eso va a, sin duda, generar un escenario de mucha más tranquilidad para los propios municipios, no solamente para este censo, sino para los próximos. Entonces, termino con este apunte final. Lo que se está pretendiendo es dar una solución más bien de largo plazo, una solución más integral, para que esto que es muy importante para nosotros, el censo, pueda tener resultados que no tengan ningún tipo de duda. Y eso es fundamental para nosotros los gobiernos municipales, porque estábamos viendo que sobre estos temas que son técnicos, se estaban estructurando estrategias políticas para poner en duda el resultado del censo. Y al poner en duda el resultado del censo, por supuesto, de una u otra manera se iba a afectar a la planificación, a la salud, a la educación y a una serie de elementos que, bueno, los hemos ido viendo. Estaremos pendientes de esta reunión. Aquí me quedo yo con el análisis de la demanda que ha disparado este paro en Santa Cruz, agradeciendo a Rodrigo Puerta, director ejecutivo de la FAM, a la diputada de Creemos por Santa Cruz, gracias María René Álvarez, y las gracias también a Jerjes Mercado, diputado del MAS por Santa Cruz.